Sin más, y con este honor que me han conferido, declararíamos inaugurados los trabajos de estas conferencias y este taller, siendo las 5:35 de la tarde, a nombre del equipo de trabajo que hizo este evento posible y a nombre también de nuestras autoridades universitarias, del rector, el doctor Jesús Madariaga Molina, pues está formalmente inaugurado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora director de Escuela de Diseño y Artes Visuales, por su inauguración a este gran evento. Vamos a continuar, vamos a pasar a lo que es a la presentación de estas conferencias. Si gustan acompañarnos en la parte de abajo los directores, y en lo que se prepara nuestro conferencista. Esta conferencia es de astrofotografía, nuestro conferencista José Alfredo Juárez Vega, en el tema Cazando cielos, descubriendo lo desconocido. Bueno, le cedemos el uso de la voz para que dé inicio y ustedes puedan escuchar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Tienes la...? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Juárez. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar acá. El día de hoy vengo a contarles un poquito sobre la historia, lo que me hizo llegar a este punto de hacer. Al concepto le llamo yo Cazando Cielos y lo creé como una especie de marca, concepto. Pero en realidad es que lo que quiero que se lleven de todo esto, o al final de esta plática, es que todos se lleven la chispa de invitarlos a cazar cielos, ¿no? Los cielos, sobre todo los sinaloenses, tenemos cielos muy bonitos, desde los atardeceres hasta los cielos estrellados. Poco sabemos, pero los cielos de Sinaloa son cielos privilegiados en muchos sentidos, y la realidad es que pues, al principio, sobre todo con los atardeceres, ¿no? Me sentía como que estaba haciendo trampa, porque pues, la gente decía, ¡ay, qué padre está la foto del atardecer! Y es como que, pues nomás levanté la cámara y tomé la foto y ahí estaba, ¿no? No hay mucho crédito de mi parte en el sentido de que pues, el atardecer ya estaba bonito, pero poco a poco, con la pandemia, pues, no había mucho que hacer, y uno de los hobbies que tuve al principio de la pandemia, ya traía yo la foto desde antes, ¿no? La fotografía siempre me ha acompañado toda la vida, y el arte, el dibujo y demás, pero específicamente a principios de pandemia, una forma de yo salir con los días será el tema del atardecer, ¿no? O sea, yo todos los días, yo creo que del 2020 debo de tener unos 250 atardeceres de los 365 que tuvimos, y es muy probable que tenga su cumpleaños, de hecho. Porque sí tengo unos 250 atardeceres de ese año. Entonces, pues ¿qué hacía yo? O sea, llegaba la hora del atardecer, cerca de mi casa hay un mirador muy padre que ves casi todo Culiacán, al menos hacia el oeste de Culiacán, y pues yo salía a tomar la foto del atardecer y decía, claro, ¿sabes? Ahí es como que empecé a experimentar mucho el tema de encuadres, de composición, de mensaje y demás, y sobre todo pues diferentes técnicas, ¿no? Pues no es lo mismo tomar un atardecer a 8 minutos o tomarlo a una fracción de segundos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay y demás? Pues poco a poco pues, le fui encontrando. Y en el 2020, a mediados del 2020, por allá por el verano, tuvimos un visitante cósmico muy interesante, el cometa Neowise. Y este visitante cósmico, el Neowise, pues fue un evento astronómico sin precedentes de cierta forma, aunque sí ha habido otros cometas que se han visto a simple vista. La realidad es que, pues, a pesar de ser 2020 y de tener contaminación lumínica que nos afecta muchísimo más que cuando vino Halley, por ejemplo, pues, era muy interesante que este cometa lo podías ver con tus propios ojos, ¿no? O sea, te ibas a un lugar muy oscuro, a un cielo considerablemente oscuro, y podías verlo, y eso estaba muy interesante. Y cuando empezaban a salir las fotos del Neowise, a principios de cuando se empezaba a ver, generalmente los cometas se empiezan a ver, cuando se empiezan a ver, antecitos del amanecer,
y conforme se van acercando al sol y se va pues yendo su temporada, por decirlo de alguna forma, se empiezan a acercar hacia el atardecer, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo todavía no era una persona muy mañanera, que digamos, y decía, pues está bien padre el cometa, pero muy temprano para despertarme, ¿no? Entonces, ya al final, ya casi al final, las últimas semanas del cometa, que ya se veía el atardecer y que para mí era por más viable buscarlo, la realidad es que estábamos en medio del monzón y Sinaloa está cubierto de nubes en todo junio y julio, ¿no? Entonces, se me metió por ahí la onda de decir, hey, pues es que yo quiero capturar el cometa Neowise porque las fotos que estoy viendo me gustan mucho y quiero mi foto de Neowise, ¿no? Como no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero yo quiero mi foto de Neowise y entonces, pues lo que hice fue radar mano y con ayuda de un equipo de meteorólogos, pues vamos buscando un espacio en el cielo porque ya quedan 5 o 6 días del cometa y si no se va, o sea, si no la pongo, no la pongo, ¿no? Y entonces, pues ahí pues, hubo la última semana de Neowise, yo me aventé como unos 6,000 kilómetros en carretera. O sea, salía de Culiacán y me iba hacia el norte, ¿no? De que, pues es que hay una tormenta por allá, pero o sea, parece que se va a despejar para cuando llegues y demás. Entonces, pues ahí vamos llegando, peritos, y no, sabes que la tormenta ahí se quedó, las nubes ahí siguen. Vete para atrás porque pues, no vas a llegar, ¿no? O sea, vas a llegar, pero va a estar nublado. Y así estuve como unos 5 días más o menos, hasta que por allá en Altata encontramos un huequito, que son las fotos que están viendo ahí. Si se fijan, pues sigue estando nublado, ¿no? Pero de alguna forma el universo dice, hey, pues vamos a dejar un espacio a este güey, porque si no, se va a quedar sin cometa, y a lo mejor no, pues, imagínense sin cometa, yo no estuviera aquí platicándoles, porque a lo mejor no hubiera descubierto la astrofotografía, ¿no? Entonces, pues por ahí me regalaron un espacio, y la realidad es que esa noche que van ahí, pues fue la noche que yo decidí que esto es lo que quería hacer por el resto de mi vida. O sea, yo antes de ser fotógrafo, yo era programador, sí me dedicaba, o sea, sí tenía la foto en mi vida, tenía una cámara profesional y sabía, pues, las exposiciones y demás, pero la realidad es que nunca había dejado de ser como la fotografía de turista, decir, pues es que está el atardecer bonito y me tomas foto, ¿no? Pero, pues manejar más de 6,000 kilómetros por todo el estado de Sinaloa, buscando el cometa, ¿no? Porque había veces que llegaba hasta Mochis, había veces que llegaba hasta San Ignacio o Escuinapa incluso, y llegar a encontrarlo en Nueva Altata, pues esa noche que estás ahí, no sé si alguna vez te han tocado ver el cielo estrellado, en un cielo muy estrellado, ¿no? Una escala de Bortle 2 o 3, es mágico, ¿verdad? Es que es mágico ver el cielo, las estrellas brillantes, la columna de la Vía Láctea, si bien nosotros no vemos los colores que las cámaras sí captan, verlo a simple vista es una experiencia mágica, y estás ahí y dices, oye, pero este espectáculo es gratis, ¿no? O sea, lo que cuesta es lo que no nos deja verlo, o sea, las luces, las lámparas, las ciudades, es lo que nos impide ver el cielo estrellado, y el cielo estrellado es un espectáculo que es increíblemente terapéutico y mágico, y de alguna forma pues no lo estamos respetando, ¿no? Entonces, parte de lo que yo les quiero contar pues, el día de hoy, como parte de la experiencia y de toda la historia que me ha llevado desde que se me pegó la onda de cazar el Neowise, pues es encontrar un tema de propósito a través, o sea, qué propósito tienen tus fotos, o qué propósito tiene tu arte, y cómo quieres mandar el mensaje que quieres mandar, ¿no? O sea, no nomás ya, esa noche cambió un poquito el chip de cómo veía yo la fotografía o cómo veía yo el arte. Es como que, pues ya no nomás es el tema de captar el momento, de congelar, o sea, es un momento de historia que no vuelve a suceder, y que ese cometa, por ejemplo, si es que no se estrella en alguna parte del universo, no regresa a la Tierra hasta en 6,800 años. Entonces, dices, o sea, estás ahí parado, en el medio, ahí en la pura esquinita, no sé si se alcanza a ver, soy yo, la silueta que está ahí. Estás ahí parado con la inmensidad del espacio alrededor tuyo, viendo un cometa que no vuelve a suceder en 6,800 años, y empiezas a preguntarte cosas como, ¿habrá humanos en 6,800 años? Y si esos humanos de alguna forma mantienen el internet o mantienen alguna base de datos con todas las fotos que nosotros tomamos en 2020,
y va a aparecer mi foto ahí en esa base de datos, como que a ver qué pasó, o sea, qué pasó hace 1800 años en la Tierra, y por ahí buscan en su mundo mágico, con su casco en la cabeza, no sé qué vayan a tener en 1800 años más. No sé si íbamos a estar en la Tierra para empezar, capaz si la destruimos con bombas nucleares. El punto es que, imagínense en 1800 años que vuelva el cometa y que siga habiendo humanos, y no aquí mismo en la Tierra, en alguna estación espacial, y de alguna forma salgan las fotos que nosotros hicimos en ese año, y cambia muchísimo la perspectiva de cómo ves la foto, ¿no? Ya dices, bueno, es que tiene que haber un propósito detrás de la foto, o sea, tiene que haber qué mensaje quieres decir, qué mensaje quieres dar, qué historia quieres contar. Y así es como vas haciendo, pues así es como vas haciendo tu mismo camino, ¿no? En el caso de la fotografía, la realidad es que para mí es meramente terapéutico, ¿no? O sea, la realidad es que pues dicen, es que están muy padres las fotos y demás, pero yo lo hago nomás porque pues, es terapéutico para mí, porque estar en el medio de la nada, viendo el cielo estrellado y diciendo, oye, es que está increíble que si bien pues, la galaxia Andrómeda es una galaxia que los 7,000 millones de personas en la Tierra podemos ver, y de esos 7,000 millones a lo mejor vemos que serán unos 5 millones de nuestros fotógrafos, y todos fotografiamos la misma galaxia, ¿no? Y ahora gente que dice, oye, pero es el mismo objeto, ¿qué necesidad tienes de capturar un objeto que ya, o sea, si buscas en Google, seguramente salen unas 5,000 fotos de la galaxia Andrómeda, pero el mismo reto técnico y científico y de paciencia que te da intentarlo, porque pues, se ve sencillo y en teoría es sencillo, si les platico el método en 5 minutos, bueno, sí, tiene mucho sentido, pero ya estando ahí, en el medio de la nada, no ves nada, no está todo oscuro, pues es la idea que esté todo oscuro. Suceden muchas cosas y una de las cosas que sucede y que me ha dejado a mí la fotografía, pues es el tema de la paciencia, ¿no? Muchas veces, sobre todo nosotros que si bien tenemos cielos estrellados, muy cerca de nosotros, pues no deja de ser no deja de ser planear una salida, ¿no? Un viajecito en carretera de 1 hora, 1 hora y media, para ir a acomodarte y estar en un lugar oscuro y remoto. Y al final de cuentas tienes unas 4 o 5 horas de la noche libres como para hacer algo. Y una de las cosas que van a aprender en este taller es el hecho de que una de las claves para que la fotografía del espacio tenga la calidad que debe tener es que tenemos que acumular muchas horas de exposición. Entonces, la realidad es que si nos vamos a las matemáticas simples, si tenemos 4 o 5 horas por noche, no podemos hacer porque pues, al final de cuentas implica mucho tiempo y recursos económicos y físicos, ¿no? Y mentales también, porque al final de cuentas pues nos vamos, ¿qué será? Nos vamos como a las 6 de la tarde un día y llegamos a las 6 de la mañana el día siguiente sin haber dormido. Y la realidad es que no tienes mucho tiempo de hacer muchos proyectos al año, ¿no? O sea, y si a eso le sumas que tienes nubes, entonces había momentos en el que, por ejemplo, tenía planeado hacer algo, o sea, digamos el centro galáctico a 50 milímetros, y estaba a medianoche de que pues ya llevo unas 50 fotos, yo creo que sí alcanzo a mover y agarrar a otro lado, ¿no? Y esa necesidad como decir, pues, o te quedas aquí o te mueves, y al final pues si te mueves no terminas ninguno de los 2 proyectos. Entonces, pues un proceso desde el 2020 hacia acá, que más que haber descubierto pues no sé si llamarle el talento que había escondido en esta persona, pero pues, al final de cuentas es un aprendizaje que me ha dado de paciencia de decir, oye, pues ya por ejemplo las últimas salidas de astrofotografía, dejo la cámara trabajando al objeto que quiero trabajar esa noche, y por más que a veces que digo, ok, si alcanzo, la realidad es que pues me aguanto y ya lo muevo, ¿no? Pero para regresar un poco al punto y algo que quiero que se queden con esta plática es, cuando vayan a hacer una fotografía, sea que sea de paisaje, de retrato incluso, o hasta fotografía, siempre tienen que pensarse o siempre tienen que preguntarse cuál es el propósito que quiero lograr con esta foto, cuál es el mensaje que quiero mandar, qué quiero decir con ella, qué quiero que la gente cuando la vea sienta al verla. Y muchas veces, por ejemplo, yo hago como el experimento de preguntar a la gente, ¿qué sientes cuando ves esta foto?
Y cuando su respuesta, o la mayoría de las respuestas, es lo que yo pensé que quería que sintieran, la satisfacción es increíble, ¿no? Dices, oye, qué chingón, perdón por el francés, pero qué padre, que yo quería que sintieran calma y ven mi foto y sienten calma y me lo dicen, es que si sienten calma, pues está padre, ¿no? Y así es como yo trabajo siempre las fotos, no siempre, muchas de mis fotos comienzan con un porqué o un cómo incluso, ¿no? En astrofotografía, por ahí en el 2021 dije, oye, está padre la astrofotografía, me gusta muchísimo, ¿cómo sería para hacerla con film, por ejemplo? Con fotografía análoga, ¿no? Y me puse a investigarle y tardé 2 años y medio más o menos, y al final llegó el punto en el que encontré la forma de hacerlo en film. Y dices, oye, pues es un nivel de reto incluso más allá del que ya es, ¿no? Porque la astrofotografía no deja de ser un reto gigantesco y brincar, o sea, decir, bueno, vamos a hacer algo imposible, ¿no? Muchas veces me dicen, ni lo intentes porque eso no se puede, ¿no? Y la realidad es que pues uno es terco y le gusta batallar, y en 2 años y medio pues encontramos, digo, no lo hice yo solo, ¿no? Sí hubo mucha gente que me ayudó con conocimientos y tips y demás, y la realidad es que pues es increíble cómo tu talento artístico o tu misma creatividad, porque al final de cuentas la astrofotografía algo que tiene es que puede que no tengas nada llamado artístico, porque a lo mejor no lo sentimos o no lo hemos descubierto, y la realidad es que todos lo tenemos, ¿no? Pero muchas veces no lo descubrimos o no lo hemos visto todavía. Y la astrofotografía, pues es, si la aplicas técnicamente, puedes captar el espacio, ¿no? Pues compras el equipo necesario y puede ser, pues no necesitas nada llamado artístico para hacer una gran astrofotografía, porque al final de cuentas, pues es la parte técnica la que tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido de las monturas, de los Star Trackers y demás. Entonces, yo creo que por tema de ciencia puedes entrar a captar el espacio, pero sin duda, de alguna forma, la misma astrofotografía, o el mismo procesamiento, la misma técnica de procesado, te va a llevar a descubrir la parte artística sí o sí, ¿no? O sea, definitivamente va a haber momentos en el que digas, bueno, ¿qué pasa si le muevo un poquito más a la saturación? ¿O qué pasa si le muevo un poquito, o si le hago otra curva más, ¿no? Y ya empiezas a jugar con los colores, o con el encuadre, ¿no? Y empiezas a dar diferentes historias y diferentes mensajes. Entonces, ya para cerrar, para darle chance aquí a Pepe, que Pepe ahorita les va a contar esa historia, pero pues él tiene muchísima experiencia haciendo astro, ¿no? Entonces, la realidad es que la mancuerna que hemos hecho Pepe y yo en cuestión de astrofotografía está muy interesante, porque al final de cuentas no somos muchos en Sinaloa, y algo que quiero que se quede después de esta plática, y la plática mía y la plática de Pepe, pues es, la realidad es que pues, Sinaloa es muy grande y es muy bonito, y a lo mejor Pepe y yo nos vamos a dar abasto de documentarla todo, y en algún momento esos humanos dentro de 6.800 años tienen que ver muchas fotos de Sinaloa, porque Sinaloa está bien precioso y nosotros no alcanzamos a hacerlo todo, ¿no? Entonces, los invito a cazar cielos, a encontrar su propósito y a descubrir su talento artístico y su voz interna, sobre todo la voz que tenemos todos, la diferencia de mensajes que podemos dar cada uno a través de la foto, pues es diferente, ¿no? Todos tenemos propósitos diferentes. Y si encontramos nuestro propósito y lo implementamos al arte, yo creo que podemos lograr muchas cosas muy positivas más allá de la simple foto. Entonces, se quedan con eso y los invito a cazar cielos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al compañero Juárez Vega por esta interesante conferencia titulada Cazando Cielos, Descubriendo lo Desconocido.